En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 10 de agosto de 2025. La liturgia está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. El Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 2.8 al 9. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículo 32 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a correr, a comer y beber, y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que menos espere, a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el libro de la sabiduría. Este libro de la sabiduría, en el capítulo 18, el Señor nos invita
nos llama a su casa, nos llama a escuchar su palabra, nos llama a vivir en el amor, en la voluntad de Dios. Nos llama para que nosotros podamos estar con Él, para que nosotros podamos vivenciar y experimentar lo que Él desea y quiere para cada uno de nosotros, lo que nosotros debemos obedecer. Pero lastimosamente el ser humano es necio y terco y trancado por dentro y no copia, no obedece lo que dice el Señor. Por eso el Salmo 32 nos habla. Es dichoso aquel hombre, aquella mujer que ha puesto su heredad y su confianza en el Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la persona, dichoso el hombre, dichosa la mujer que Dios se ha escogido como heredad. Dios nos llama a la heredad a todos. Yo me siento llamado a esa heredad de Dios desde que Él me consagró para su servicio. Pero hay que ser fieles a Él. Hay que buscar esa fidelidad. Hay que buscar ese encuentro con ese Dios que nos acompaña y nos quiere. Ese Dios que no nos deja solos. Ese Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. Ahora bien, que nos pide que igualmente podamos nosotros tener la esperanza de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa esperanza es la vida cristiana, es la vida en comunidad, la vida de iglesia, de la comunidad de fe, de los hijos de Dios, de los seguidores de Dios. Que Dios siempre esté y permanezca con nosotros, que Él nos acompañe y que sea Él el que siempre esté a nuestro lado. Si nosotros buscamos a Dios día tras día de nuestra vida, Él siempre va a estar con nosotros. A ser hombres a ejemplo de Abraham, obedientes a Dios por la fe, obedeció a Abraham. Obedezcamos también nosotros. No nos cuesta nada el ser obedientes. Solamente nos cuesta el llegar a la casa del Padre, el buscar esa simpatía y el encuentro con el Dios Salvador, con el Dios Redentor, ¿sí? Y que busquemos esa humildad y que recibamos como heredad el reino de los cielos, que recibamos como heredad aquí en la tierra el pan Eucaristía, la comunión que recibimos día tras día. Cuando vamos a la Sagrada Eucaristía y el sacerdote te dice cuerpo de Cristo y tú respondes amén. Que el cuerpo de Cristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sean aquellos pilares que nos conduzcan y nos guíen por el camino recto para poder nosotros buscar la ciudad de Dios que está en mí. Porque no la hemos escudriñado, porque hemos vivido de tal manera que estamos muy apartados del camino de Dios. En el Santo Evangelio nos invita el Señor Jesús a estar preparados, a estar listos, a ser como aquella institución que dice que su lema es siempre listos, ¿sí? En paz o en emergencia estar listos. Y eso más o menos parecido
lo que nos quiere decir aquí esta palabra en el día de hoy. ¿Qué es estar listo? Estar preparado, estar dispuesto para estar con Dios, para permanecer en Dios, para que el reino de Dios habite en nosotros, permanezca en nosotros, y que sea ese reino de Dios que sea inagotable, ¿sí? Y que busquemos el tesoro más grande que Dios ha puesto en nosotros, que es su palabra, para que donde esté nuestro pensamiento, nuestro corazón, ahí está el tesoro nuestro. Entonces, encarnemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y hagámosla día tras día, seguidores del Padre. Y que sea Dios el que nos ayude a nosotros a estar siempre allí como guardián suyo, a estar preparados. Ojo, no necesitamos estar solamente en Cuaresma o Adviento, que son los tiempos que nos hablan de la preparación para poder estar listos para cuando el Señor llegue. Es en todo momento. Es que yo ni siquiera como sacerdote sé cuándo Él me va a pedir cuenta. Y como no sé cuándo me va a pedir cuenta, entonces yo debo pedirle a Él que me perdone, que me libere de mis pecados cada día. Y debo confesarme no yo mismo, sino ante otro sacerdote, ante otro hermano sacerdote. Es con Él, en nombre de Dios, que voy a recibir la solución, el perdón de los pecados. Que busquemos nosotros día a día esa vivencia, que hagamos las cosas bien, rectamente. Si nosotros obramos el bien, vamos a tener la bendición de Dios todos los días de la vida. Tengámoslo por seguro. Si nosotros actuamos irregularmente vamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, ¿cómo es irregularmente? Que le hago yo supuestamente creer a Dios que estoy obrando y al hermano también, pero estoy siendo un vago y estoy en desequilibrio y estoy haciendo lo que hacía o lo que hace, porque también hoy día se da esa situación, un hermano nuestro que llega a la casa y ve un celular allí puesto en la mesa, se lo lleva. Ve un reloj allí puesto en la mesa, se lo lleva. Hermano, eso no es del camino de Dios. Entonces tenemos que obrar con transparencia y con rectitud. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y que día tras día podamos enfocarnos hacia el encuentro con Él. Ahora bien, dice el Señor, que si lo que hemos hecho somos dignos de ser expulsados de su casa, pero hemos obrado de forma tal, no de una forma maligna, sino accidentalmente, tal cosa, evaluamos la situación y los azotes y la expulsión será menos. Entonces, que nosotros busquemos siempre la rectitud. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos rectos en nuestro caminar todos los días de nuestra vida, que seamos veraces, que digamos la verdad, que los demás puedan confiar en nosotros. En el mes de junio pasado, tuve la oportunidad de hacer lo que fue lo de vivienda militar. Y eso es un poquito complejo, porque a uno le corresponde hacer los trámites y hablar con el dueño de la casa sin un bendito peso en el bolsillo.
Y la gente tiene que confiar, pero el que es desconfiado no. Se había visto una casa y se había hablado con esa persona y íbamos en buenos términos, pero cuando se le dijo que había que esperar y que era tal entidad que le iba a dar los recursos en tal y tantos días, esa persona dijo que no, puso al hijo, el hijo también dijo que no. Bueno, se consiguió una segunda persona y esa persona de entrada hubo una confiabilidad en mi persona y yo en ellos como ellos en mí, que ellos a ojos cerrados, aunque la esposa sí le llegó a decir, oye, ¿y será que sí? Y si al padre le llega a pasar algo en estos días, ay, no sé qué, él apenas le dijo, al padre no le va a pasar nada y todo va a salir bien. Y efectivamente todo salió bien, acorde a la voluntad de Dios. El primer pago se hizo, eso se hizo como el 15 de julio. Y el segundo pago se hizo por ahí los primeros días del mes de julio. Y pues la preocupación era porque ellos iban a viajar lejos y se demoraban, pero ¿qué va? Salió antes del viaje de ellos. Dios puso su obra en nosotros y de esa manera se pudo hacer el negocio. La confiabilidad, el ser confiados y ser honrados, honestos y transparentes. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, le bendiga, le proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a los que hemos participado de este evento espiritual matinal, Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.